Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en el sermón número 4 de nuestra serie Las parábolas de Jesús. Hoy en día vamos a estar estudiando la parábola de los dos hijos. Esta parábola fue contada por Jesús dentro del templo, enfrente de los sacerdotes y de los ancianos de Israel, las máximas autoridades de la nación judía. No se sabe con exactitud cuántos eran o cuántos estaban allí adentro del templo, pero era un buen puñado de líderes a los cuales Jesús les contó esta parábola. Ustedes pueden leer desde el versículo 23 hasta el versículo 27 del capítulo 21 y allí está la historia completa antes de que Jesús cuente la parábola. Me refiero a la historia completa cuando Jesús entra al templo para enseñar y para contar esta parábola. A Jesús se le preguntó, se le hizo una pregunta que con qué autoridad él enseñaba este tipo de cosas, que quién le había dado la autoridad para poder compartir y enseñar este tipo de cosas. Y en respuesta a esa pregunta, Jesús dijo: yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, dijo, y si ustedes no me la contestan, entonces yo tampoco la voy a contestar a ustedes. Y justamente después de eso Jesús cuenta la parábola de los dos hijos, que es la parábola en la que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Esta parábola está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28 hasta el 32. Y quiero que, por favor, leamos el primer versículo. ¿Pero qué os parece? Dijo Jesús. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Miremos este texto con una lupa, porque quiero que podamos identificar y destacar tres cosas importantes en este versículo. Lo primero, aquí se está refiriendo a un hombre. Eso es lo que dice el texto. Un hombre, dice, tenía dos hijos. ¿Quién es ese hombre? En este hombre que menciona, ¿no es cierto?, acá en esta parábola es Dios. Después dice que ese hombre tenía dos hijos. ¿Quiénes son esos dos hijos? Bueno, se refiere primeramente a los dos pueblos, ¿no es cierto?, a la dispensación, al pueblo judío como nación y también al pueblo gentil que vino a ser parte, ¿no es cierto?, del reino de Dios, que unos obedecieron y los otros desobedecieron el mandato o rechazaron el Evangelio. Pero aparte de que se refiera a estos dos hijos, también hay que entender que hubieron muchos judíos que se convirtieron al Evangelio. No todos los judíos rechazaron al Mesías, hubieron varios que también se convirtieron. Y los que no se convirtieron, los que básicamente no fueron a trabajar a la viña, fueron los líderes judíos, los que rechazaron a Jesús y fueron los que no entraron al reino de Dios por su corazón duro y por su corazón no arrepentido. Pero también vemos, ¿no es cierto?, que hoy en los tiempos en el nuevo pacto en el que vivimos, también se refieren a esos hijos, aquellos que reciben o no reciben, ¿no es cierto?, a Cristo en su corazón hoy en día, es decir, su iglesia. Y el tercer punto que quiero que destaquemos en este versículo es la viña. Y la viña es simplemente el reino de Dios. Entonces, el hombre es Dios, los hijos son los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, pero también hoy en día, ¿no es cierto?, su iglesia y aquellos que no son parte de la iglesia. Y la viña es el reino de Dios. Maravilloso lo que el Señor nos muestra, ¿no es cierto?, en esta parábola por medio de nuestro Señor Jesús. El versículo 29 dice: y respondiendo él, dijo: no quiero, y después arrepentido fue. El versículo 29 es una clara ilustración de lo difícil que es hacer la voluntad de Dios, porque la tendencia del ser humano no es seguir la ley de Dios de inmediato. Siempre lo va a pensar, siempre lo va a analizar, hasta que quizás va a decir que no un par de veces, hasta que después va a seguir a Dios.
El versículo 29 es una clara ilustración de lo difícil que es seguir la voluntad de Dios. Cuando el Señor a nosotros nos llama, cuando el Señor nos alcanza, cuando su amor toca la puerta de nuestras vidas para que nosotros le sigamos y le sirvamos en amor, no es fácil, porque no es fácil dejar todo atrás para seguir a Cristo. Y eso es lo que representa este versículo 29. Quiero hablarles brevemente un poquito acerca de mi experiencia. Cuando el Señor a mí me llamó a servirle en el pastorado, lo recuerdo exactamente. El día y la fecha, ¿no es cierto? Fue mientras yo estaba en una fría mañana estudiando en el salón de mi seminario de estudios bíblicos. Yo recuerdo que estaba estudiando, ¿no es cierto?, una tarea acerca de los salmos, y fue allí cuando yo sentí el primer impacto en mi corazón con respecto a convertirme, ¿no es cierto?, en un líder espiritual, en convertirme en un pastor. Y yo recuerdo, y obviamente la razón por la cual yo comparto esto es porque mi primera reacción fue no. Cuando yo sentí esa corazonada, por decirlo de esa manera, acerca de servirle al Señor en el pastorado, yo inmediatamente le dije al Señor que no. Yo dije, esto no es para mí, esto, yo creo que yo estoy muy joven, a lo mejor cuando entre más en años, cuando me ponga más viejo, quizás, no sé, a lo mejor voy a tener más otro tipo de vida y voy a servirle al Señor en esta área. Pero le puse muchas excusas al Señor, empecé a argumentar y para no hacerles larga esta historia pasaron un poco más de 5 años en los que yo estuve peleando y peleando y peleando con el Señor, que esa simplemente fue la primera vez que Él tocó mi corazón, pero no fue la última, sino que durante muchas veces después de esa primera vez el Señor tocaba y tocaba y tocaba mi corazón. Él llamaba y llamaba y llamaba, ¿no es cierto?, a mi puerta, y eran llamados, invitaciones hacia el pastorado, hacia servirle. Y para no hacer larga la historia, fueron varios años de lucha, porque no fue una decisión fácil, pero hasta que su amor me venció, me rendí delante de él y acepté el desafío de servirle al Señor en el pastorado. Bueno, nuestra vida, ¿no es cierto?, ha cambiado desde entonces hasta el día de hoy y el Señor ha puesto una hermosa congregación, ¿no es cierto?, en nuestras manos, a nuestro cuidado. Y junto con mi esposa y nuestros hijos estamos sirviéndole al Señor en esta área. Y la razón por la cual yo cuento esta historia es porque no es fácil decirle al Señor, hacer la voluntad de Dios, decirle que sí de inmediato, como dice el versículo 29, que Él llamó a uno de sus hijos para que fuera a trabajar a su viña, pero Él respondió y dijo, no, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Es un claro ejemplo de este servidor que les está hablando. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y él respondiendo dijo, sí, 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 Señor, yo voy, pero al final no fue. Quiero decir que el reino de Dios está lleno de personas como estas. El reino de los cielos está lleno de personas que dicen y dicen, que hablan y hablan, que fanfarronean y fanfarronean, que son buenos para armar castillos ministeriales, imperios ministeriales. Este es mi plan, este es mi llamado. El Señor me está llamando a esta área, el Señor me está llamando a esta otra área, y al final no hacen nada. Y terminan haciendo cualquier otra cosa que no es la voluntad de Dios. Quiero decir que en la iglesia y afuera de la iglesia hay muchas personas con esta mentalidad. Pero lo interesante de esto es que vemos otra cosa en este versículo. Y lo otro que vemos en este versículo es que Jesús les habla y se refiere directamente a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿no es cierto? Porque esto que estamos hablando en este momento sucedió en el templo, adentro del templo. Entonces, vemos que Jesús se refiere, ¿no es cierto?, a ellos directamente, a los líderes. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos en decir, decir y decir, pero no hacían.
eran expertos en decirle a los demás, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cumplir esto, tú tienes que tener estos requisitos, pero ellos no lo hacían. Entonces por eso también es lo segundo que vemos en este versículo 30. Si bien hemos dicho que el reino, ¿no es cierto?, o la iglesia o afuera de la iglesia hay muchas personas que son buenas para decir, hablar, hablar, no, este es mi ministerio, este es mi llamado, esto es lo que yo quiero hacer, pero al final no terminan haciendo lo que dicen. Eso es lo primero que vemos en el versículo. Y lo segundo es que Jesús ataca, ¿no es cierto?, a los fariseos, a los líderes judíos y a los ancianos, ¿no es cierto?, de Israel, porque ellos eran los que tenían la mala maña de decir estas cosas. Ellos decían y decían, pero no hacían nada de lo que ellos decían. Entonces, este versículo 30 simplemente nos habla, ¿no es cierto?, de la importancia que el hacer es mucho más importante que el decir. Es importante entender este principio. Vayamos al versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Bueno, tenemos dos cosas en este versículo. La primera es la pregunta que Jesús les hizo, ¿no es cierto?, a los líderes, la pregunta que Jesús les hizo a los sacerdotes y a los fariseos que estaban allí adentro del templo. Y esa pregunta tiene que ver con el quién hizo la voluntad de Dios. Jesús les dice, bueno, ya vimos que en la parábola que el padre, ¿no es cierto?, llamó a uno, dijo que no, pero después se arrepintió y fue. Después el padre llamó a otro y dijo que sí, pero al final no fue. Entonces Jesús les dijo a los líderes judíos, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y ellos obviamente no eran tontos, no eran personas, ¿no es cierto?, que eran personas bastante entendidas y dijeron, bueno, obviamente el primero. Y allí Jesús les da otra gran lección y les dice, por supuesto, Jesús dice, esos que hicieron la voluntad de Dios son los pobres de espíritu. Esos que hicieron la voluntad de Dios son los publicanos y las rameras y todos aquellos que ustedes miran de menos. Y ellos, los que ustedes están viendo de menos, son los que van un paso adelante. Son los que han dado el paso de entrar al reino de los cielos primero antes que ustedes. Entonces, es maravilloso lo que Jesús está diciendo acá. Los publicanos y las rameras, dice, han entrado primero al reino y esto se los dijo en su propia cara. Y este tipo de cosas me da la sensación de que solo Jesús las podía decir a estas personas que tenían una gran influencia, que tenían un cierto poder, ¿no es cierto?, religioso, en el ámbito religioso y también político, pero creo que Jesús decía estas cosas porque obviamente Él era Dios y era Dios mismo quien confrontaba, ¿no es cierto?, a estos líderes judíos. Y aquí la pregunta es, ¿quién alterca contra Dios? ¿Quién discute contra Dios? Es maravilloso. Versículo 32. Porque vino a vosotros, dice Jesús, Juan en camino de justicia, y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Con esto Jesús les está diciendo, ¿no es cierto?, a los líderes judíos, ustedes no creyeron ni se arrepintieron cuando Juan el Bautista los llamó al arrepentimiento. Aparte de ser hipócritas, entonces ustedes son incrédulos. Por eso yo digo, iglesia, parece que Jesús decía estas cosas porque Él era Jesús y tenía la autoridad celestial, ¿no es cierto?, y divina para poder decir estas cosas, porque si no hubiese sido Jesús, nadie tenía el valor para acercarse a uno de los líderes judíos y decirle hipócrita o incrédulo. Si una persona decía esto a un fariseo, a un sacerdote o a un sumo sacerdote, lo que le esperaba era un tremendo castigo, a lo mejor de un día de azotes o de un día de, qué sé yo, o mandarlos a la cárcel. Eso era lo que ellos hacían, pero Jesús viene sin miedo, ¿no es cierto?, y los encara y los enfrenta y les dice, ustedes son unos hipócritas y son unos incrédulos. Ustedes no escucharon a Juan el Bautista, no se arrepintieron. ¿Y quiénes fueron los que avanzaron? ¿Quiénes fueron los que dieron el paso? Los publicanos
y las rameras, es decir, los pobres de espíritu. Y esto es maravilloso porque el versículo 32 a nosotros nos muestra para quiénes es el reino de los cielos. Es muy importante que nosotros podamos entender esto porque aquí habla acerca de los publicanos y de las rameras. Y yo quiero que ustedes entiendan quiénes eran los publicanos. Es muy sencillo, los publicanos eran simplemente los recaudadores de impuestos, los que cobraban, ¿no es cierto?, los impuestos puestos o dados por Roma, ¿no es cierto?, ya que en ese tiempo Israel estaba sometido al Imperio Romano. Entonces la gente pagaba impuestos, así como nosotros hoy en día pagamos impuestos, solo que antes lo hacían de una manera muy primitiva, ¿no es cierto?, que una persona andaba allí de lugar en lugar, de casa en casa o afuera del templo o en las plazas, ¿no es cierto?, cobrando los impuestos. Entonces los publicanos eran los que recaudaban los impuestos, pero también ellos eran personas despreciadas, eran personas con mala reputación, porque eran ladrones y eran estafadores. De hecho, Mateo el apóstol era un publicano. Entonces a estas personas se refería, ¿no es cierto?, Jesús, cuando él dijo, los publicanos van un paso adelante de ustedes y ya entraron al reino de los cielos. Y obviamente las rameras se refieren, ¿no es cierto?, a la prostitución, que era bastante común en los tiempos de Jesús. Pero de hecho, donde se popularizó la prostitución en Israel fue muchos años atrás, durante el reinado de Salomón. De allí fue donde la prostitución explotó, ¿no es cierto?, en Israel, y desde allí, ¿no es cierto?, hasta los tiempos de Jesús ya era muy popular, y de los tiempos de Jesús hasta acá, pues esto es algo que obviamente todavía existe y se da mucho. Pero bien, quiero que entremos a nuestra aplicación, pero antes de entrar a la aplicación quiero nombrar 3 versículos a los cuales también se refiere este versículo 32, cuando habla que los publicanos y las rameras, ¿no es cierto?, ya entraron al reino de los cielos, y es primero lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo vemos en Mateo 5:3 y se refiere a esto que dice el versículo 32, que Juan el Bautista vino, aquellos escucharon, ¿no es cierto?, el mensaje y se arrepintieron, pero los líderes judíos no se arrepintieron. Entonces allí este versículo es claro, ¿no es cierto?, que el reino es para los pobres de espíritu, para aquellos que se arrepienten. También tenemos otro versículo en Lucas 5:32 que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces Jesús les está diciendo esto a los líderes, yo he venido a llamar a los pecadores, y ustedes, como son justos, los líderes judíos, como son los perfectos, como son los intachables, los irreprensibles, bueno, entonces no los voy a llamar. ¿Por qué no se van a arrepentir? ¿Por qué no me van a escuchar? Sino que voy a llamar a los pecadores. Pero ustedes, como no son pecadores, son perfectos, por eso para ustedes no es el reino. Maravilloso. Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces acá tenemos 3 versículos, ¿no es cierto?, que se identifican y se sincronizan con lo que Jesús está diciendo acá en el versículo 32, de que no escucharon a Juan el Bautista, ¿no es cierto?, sino que lo escucharon fueron los pobres de espíritu, los publicanos, las rameras, pero no solo ellos, sino que se refiere a todo ese ambiente, ¿no es cierto?, de la gente pobre. Muy bien, ahora sí entremos a nuestra aplicación y vamos a dejar a un lado todo esto de el contexto, ¿no es cierto?, del templo, porque esto sucedió en el templo, que Jesús entró y le hicieron la pregunta de que con qué autoridad él enseñaba este tipo de cosas, y luego Jesús cuenta, ¿no es cierto?, esta parábola, y los publicanos y las rameras y todo este tipo de cosas. Vamos a dejar este contexto a un lado y vamos a ver ya la parábola de manera así bien global. Y el contexto de la parábola es que Dios llama, ¿no es cierto?, a una persona, la persona obedece, Dios llama a la otra persona y la persona desobedece, así de claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos entonces en esta parábola? Que el propósito de esta parábola es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que esto es algo que a lo mejor
Ustedes ya lo han escuchado muchas veces, iglesia, en otros mensajes, ¿no es cierto? Que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. El tema es que encontrar la voluntad de Dios es el desafío, es como encontrar, ¿no es cierto?, ese tesoro, y hay que dejarlo todo para ir, ¿no es cierto?, y comprar y obtener ese tesoro. Pero bien, si hemos dicho que esta parábola se trata de encontrar, ¿no es cierto?, y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, yo quiero que nosotros eh, describamos en 5 pasos o en 5 puntos lo que significa hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero mencionar estos 5 puntos con bases bíblicas, ¿no es cierto?, para que tenga más sentido y más peso espiritual, ¿no es cierto?, estos puntos que vamos a hablar acerca de lo que significa hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es un tema que no es amplio y profundo de explicarlo. Entonces dejemos atrás este contexto, ¿no es cierto?, y metámonos en nuestra aplicación con respecto a qué significa hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Como primera medida, hacer la voluntad de Dios o entender la voluntad de Dios es entender que la voluntad de Dios es universal, es general. La voluntad de Dios, ¿no es cierto?, para el mundo es que le conozcan. Ese es uno de los primeros puntos acerca de la voluntad de Dios. Algo que nosotros debemos saber es que la voluntad eh, general y universal de Dios para toda la humanidad es que todos le conozcan y vengan a Él para que puedan alcanzar, ¿no es cierto?, esa vida eterna que es un regalo que Dios nos ha otorgado, porque lo más importante de toda la cristiandad es la salvación, es la vida eterna que Él nos ha dado por medio de Cristo. Entonces, esta es su primera voluntad. Y esto nosotros lo vemos a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia, que Dios siempre, ¿no es cierto?, ha querido que las naciones, que los pueblos, que las tribus, que las lenguas, ¿no es cierto?, le conozcan. Y tenemos un versículo acá en Jeremías 9:24 que dice: «Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». Tenemos otro versículo también en Romanos 1:16 y 17, ¿no es cierto?, que habla acerca del Evangelio, cuando Pablo dice: «Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree». Entonces, tenemos estos dos versículos, ¿no es cierto?, que nos hablan acerca que la voluntad de Dios, lo primero, ¿no es cierto?, acerca de la voluntad de Dios es que todas las naciones le puedan conocer a Él. Como segunda medida tenemos, una vez que venimos a Él y le conocemos a Él, es entender que Dios tiene un plan para nosotros. Yo sé que hay personas que están en contra acerca de esto, están en contra de decir o pensar de que Dios tiene un plan para nosotros, pero es así, Dios tiene de verdad un plan para nosotros. Y esto viene a ser como una especie de segunda voluntad, ¿no es cierto?, para nosotros. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, este plan de Dios para nosotros tiene que ver si hay un llamado específico, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, o si hay un don dado por Dios o por medio del Espíritu Santo en el cual nosotros lo podamos, ¿no es cierto?, usar para Dios, usarlo para su reino. Esto tiene que ver si hay un llamado, ¿no es cierto?, a algo, si hay un don. Por medio de eso nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ese plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Hemos dicho que lo primero es que Dios quiere que todo el mundo le conozca, y la segunda parte de hacer su voluntad es venir a Él y encontrar ese plan que Él tiene para nosotros. Si hay un llamado específico, un llamado para las misiones, para trabajar adentro de la iglesia, ¿no es cierto?, o hay un ministerio que le va a dar propósito aún más, ¿no es cierto?, a nuestras vidas. Y tenemos otro versículo para fundamentar esto, que es Jeremías 9:11. Dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan». Este versículo nos habla que Dios tiene buenos planes, buenos pensamientos, ¿no es cierto?, acerca de nosotros. Entonces Él sí tiene
un plan para nosotros. Él sí tiene un propósito, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Como tercera medida, ¿no es cierto?, que es parte de hacer la voluntad de Dios, es el hecho de que si no hay un plan específico, si no hay un llamado específico que yo tengo, ya sea las misiones, ya sea para trabajar en el liderazgo, ¿no es cierto?, en la iglesia, entonces la voluntad de Dios es que llevemos una vida cristiana gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Porque el hecho de que si usted no tiene un llamado específico, si no tiene un don en el cual lo pueda usar, ¿no es cierto?, para el reino de Dios, no significa que usted no puede hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios también es que nosotros llevemos y vivamos una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Obviamente, sobre todas las cosas. Y tenemos también aquí otros versículos, ¿no es cierto?, como Romanos 14:8, que dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo nos habla y nos dice que si vivimos, tenemos que vivir para Dios. Y si morimos, tenemos que morir para Dios. Entonces, parte de hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas es llevar una vida gobernada por Cristo, alejada del pecado y guiada por el Espíritu Santo. Y esa fue parte de la voluntad de Dios también para la nación de Israel, ¿no es cierto?, vivir para Dios. Tenemos otro versículo también en Juan 4:16 que dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. También nos habla este versículo de permanecer en Dios, de estar en Dios, de vivir en él. Entonces, parte de hacer la voluntad de Dios también es vivir una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Como cuarta medida, la voluntad de Dios también es que tomemos las decisiones correctas. Que tomemos las decisiones correctas. Las buenas decisiones siempre vienen acompañadas de la paz. La paz es y será la señal de siempre. Cuando hay paz es porque es bueno, ¿no es cierto?, independientemente si sea para un sí o para un no, pero si después hay paz, eso es bueno, esa es una gran señal. Pero cuando no hay paz, allí hay que preocuparse. Porque cuando yo tomo una decisión y no tengo paz, lo que yo voy a hacer es que le voy a andar preguntando a todas las personas qué piensan acerca de esto, qué piensan acerca de la decisión que he tomado. Y eso habla de lo inseguro que yo estoy, ¿no es cierto?, por la decisión que he tomado. Pero cuando hay paz, yo no voy a andarle preguntando a las personas, ni tampoco voy a andar comentándole a todo el mundo, porque hay paz en mí, porque yo estoy seguro de lo que Dios me ha mostrado para hacer, ¿no es cierto?, o para tomar una decisión correcta. El Salmo 24, versículo 4 y 5 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Entonces este salmo nos habla, ¿no es cierto?, acerca de que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre sus caminos. Es decir, que nos muestre, ¿no es cierto?, cuál es el camino correcto, que nos muestre, que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Salmo 143:8 dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo de andar, pues a ti elevo mi alma. También este salmo nos habla acerca de esto, de tomar las decisiones correctas. Tomar las decisiones correctas también es hacer la voluntad de Dios. Y como quinta medida tenemos el hecho de que si encontramos la voluntad de Dios, o si hacemos la voluntad de Dios, o si estamos en la voluntad de Dios, entonces nos irá bien. Nos irá bien. Si tú estás en la voluntad de Dios, te va a ir bien. Dios va a limpiar el camino, Dios va a quitar los obstáculos de tu camino para que tú puedas pasar, para que su propósito se pueda cumplir en ti. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos un versículo para fundamentar este principio que está en Jeremías 1:19 y dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. El Señor está y estará con nosotros si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no nos vencerán
y no nos derrotarán porque Dios está con nosotros. Es así, el que hace y está en la voluntad de Dios le va bien. Le guste o no le guste a los demás, a esa persona le va a ir bien. Romanos 8:28, que es uno de los versículos más conocidos, ¿no es cierto?, en la Biblia, también nos habla acerca de esto. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, hermanos, este es el fin, este es el cierre básicamente de nuestro mensaje con respecto a la parábola de los dos hijos. La parábola tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. La parábola tiene que ver con Dios llama a una persona, la persona dice que no, pero después va y hace lo que Dios le dijo. Después Dios llama a otra persona, ¿no es cierto?, a otro hijo y le dice que sí, ningún problema, yo lo voy a hacer, yo voy a ir, pero la persona al final no va, entonces no hace la voluntad de Dios. Y hemos dicho que la voluntad de Dios la podemos describir en 5 aspectos, porque no podemos decir de que si yo estoy o tengo un llamado misionero, entonces yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y si no lo tengo, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, creo que es un error pensar de esa manera, porque la voluntad de Dios es algo tan amplio y tan profundo. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, para terminar nuestro mensaje, quiero repetir esos 5 puntos. La primera voluntad de Dios es que Dios quiere que todo el mundo le conozca. Y nosotros ya le hemos conocido, entonces ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Por si en caso alguien acá tiene dudas de que no sabe lo que está haciendo, ¿no es cierto? Como segundo punto tenemos el hecho de que si una vez que venimos a Dios tenemos que descubrir cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros, es decir, ese llamado o esa área o ese ministerio que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Eso es también hace parte de hacer la voluntad de Dios. Y como tercer punto también tenemos el hecho de que una vez que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, ese plan, o si no tenemos un llamado específico, bueno, entonces esto también es que el creyente viva una vida cristiana gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Eso es parte de la voluntad de Dios también. Como cuarta medida tenemos que la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, es que nosotros como hijos de Él, como su iglesia, tomemos las decisiones correctas siempre bajo su guía, bajo su presencia. Y como quinto punto tenemos el hecho de que si encontramos esa voluntad de Dios o si estamos finalmente en ella, entonces nos va a ir bien. Y este es el gran propósito de toda esta parábola, que encontremos la voluntad de Dios para que nos vaya bien en nuestras vidas y podamos entrar en el reino de los cielos y ser efectivos, ¿no es cierto?, también en ese reino. Así que si ustedes están buscando la voluntad de Dios, pueden analizar estos 5 puntos, ¿no es cierto?, y compararse con ellos y ver en cuál de esos 5 puntos ustedes están. Que hacer la voluntad de Dios no significa que si yo tengo un llamado pastoral, entonces yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero aquellos que no lo tienen no están haciendo la voluntad de Dios. No significa eso. Entonces, esto es el mensaje, de esto se trata, ¿no es cierto?, que Dios nos llama a conocerle, Dios nos llama a buscar el plan, ¿no es cierto?, que Él tiene para nosotros. Dios nos llama a tomar las decisiones correctas, Él nos llama a vivir una vida, ¿no es cierto?, gobernada por Cristo, y Él nos llama a permanecer en esa voluntad para que nos vaya bien, porque Él tiene planes de bien para nosotros como iglesia, como un buen Padre. Así que mi corazón y mi deseo para usted, mi amigo y hermano, es que usted pueda encontrar esa voluntad de Dios para su vida, que usted pueda encontrar ese plan y ese propósito que Dios tiene para usted. ¿Para qué? Para que a usted le vaya bien en todos sus caminos y en todo lo que usted emprenda, ¿no es cierto?, en su vida. Este es el mensaje. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.